Le voy a dar el tiempo para que cada quien busque pues el pasaje y podamos aprovecharlo. Es un pasaje que está lleno de enseñanzas, de aplicaciones, lleno, pletórico de ellas, ¿no? Consecuentemente, pues vamos a tomarnos nuestro tiempo para aprovecharlo al máximo. Y recuérdense que el propósito de la enseñanza bíblica es conocer la voluntad de Dios y aplicarla a nosotros. Acuérdense que la misma Escritura la define como viva y eficaz, la palabra del Señor, penetrante, cortante, y que nos ayuda a discernir aún las intenciones de nuestros corazones, además de nuestros pensamientos. Y eso es lo que tenemos que hacer precisamente cuando nos vemos de frente al mensaje de la palabra de Dios. Así que si de una manera personal alguno de ustedes no le ha pedido a Dios esta mañana: Señor, bendíceme con la exposición de tu palabra, hágalo, porque a eso venimos, ¿verdad? A recibir la bendición del Señor. El propósito fundamental de los cultos dominicales, al igual de cada culto que se celebra en la iglesia, es el honrar a Dios. Celebramos culto a Dios. Y Dios mismo nos enseña que parte de la manera como lo honramos es honrando su palabra. Así que gracias al Señor por su palabra, que es el motivo de nuestra, vamos a llamarle el móvil, alrededor del cual nos congregamos en cada ocasión. Génesis capítulo 22, ¿lo tienen? Voy a esperar que se sienten todos, los que están detrás parados también. De esa manera no vamos a tener ninguna distracción. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió. Vamos a apagar esto, por favor. Gracias. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron junto a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Como bien sabemos, Abraham es, por así decirlo, padre fundador de 3 religiones diferentes.
O sea, es reconocido por los judíos, ¿verdad? Como el padre Abraham, también por los árabes, o sea, más que por los árabes, diríamos por los islamitas, ¿verdad? Y también, evidentemente, también por los cristianos también. O sea que él es considerado como padre de 3 religiones. Y este episodio que estamos leyendo nosotros esta mañana presenta un momento cimero en la vida del patriarca Abraham, un momento, yo diría que el más cimero de todo, la cúspide de la historia de Abraham se presenta en este pasaje. Está lleno este pasaje de enseñanza, de muchas aplicaciones para nosotros, los creyentes, y consecuentemente nosotros el dilema está en ver desde qué punto de vista lo enfocamos para extraer el máximo de enseñanzas que podamos de él. Nosotros sabemos que si cambiamos el punto de vista, el enfoque del pasaje, pues las enseñanzas y aplicaciones que traigamos de ellas serán pues más o menos o serán distintas por lo menos. Y en consecuencia vamos a hacer un enfoque de este pasaje desde 4 puntos de vista diferentes. Por eso es que titulé el mensaje desde 4 distintos puntos de vista. El primer punto de vista desde el cual vamos a enfocar el pasaje es desde el punto de vista del propio Abraham. Desde el punto de vista de Abraham. Y comienza diciendo: aconteció después de estas cosas, versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ya parecía que había llegado el tiempo en el cual Abraham podía jubilarse. O sea, Abraham había visto finalmente, después de tantos años de peregrinaje por fe, había visto cumplida la promesa de Dios de que le daría un hijo en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra y que desde él se derivaría una enorme descendencia. Dice: tantas como las arenas, las estrellas del cielo, la arena del mar, que no se puede contar. O sea que al fin, como predicábamos hace un par de semanas, se concretizaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y Abraham toma a su hijo y le circuncida. Y con esto él está introduciéndolo en el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que toda la descendencia de él, consecuentemente aquellos que tuviesen la misma fe de él, padre de la fe, pues habrían de ampararse dentro de ese rito, por así decirlo, de cubrirse, dentro de ese rito de circuncidarse, diferenciándose así del resto de todas las naciones de la tierra. Con tremendo dolor de su alma, Abraham se ve en la necesidad de despachar a su hijo Ismael, el primero de los dos, el que tuvo con Agar, la sierva de Sara, porque Dios se lo ordenó, no solamente porque Sara se lo reclamó en el momento en el cual Ismael comenzó a perseguir a Isaac, que era el hijo de las promesas, ¿no? Sino por el hecho de que Dios le había dicho: no, oye a Sara y despáchalo, ¿verdad? Y porque es en Isaac que te será llamada descendencia. Y Dios confirma su testimonio, su estima delante de Abraham, poniéndolo en gracia delante de todos los que estaban en sus alrededores. Donde quiera que iba, él era conocido, respetado, y sabíamos ya de lo que le había sucedido con Abimelech. Y en los versículos que terminan el capítulo 21, el capítulo anterior al que estamos viendo esta noche, que no los leímos ni los repasamos la vez anterior, vemos como Abimelech inclusive se acerca a Abraham. Abimelech, rey filisteo, rey de Gerar, ¿no? Se acerca a Abraham y le dice: vamos a hacer un pacto, porque yo he visto cómo Dios te bendice a ti. Yo he visto cómo tú te has fortalecido, cómo tú te has engrandecido y cómo Dios te ha bendecido a ti. Y yo quiero que hagamos un pacto entre tu casa y mi casa, entre tu descendencia y mi descendencia. O sea, que Abraham está en la cúspide de su vida, ¿verdad? Tiene 100 y piquito de años de edad, ¿verdad? Tiene el hijo de la promesa y es respetado por todo el mundo, está asentado completamente. O sea que él podía decir: bueno, ya cumplí mi misión. Sin embargo, Dios tenía todavía planes para con Abraham. Dios tenía planes para con Abraham muy importantes. Y nosotros muy frecuentemente pensamos como que va a haber un momento en el cual podamos decir: bueno, ya hicimos lo que Dios esperaba de nosotros, ya cumplimos. Pero hasta que no estemos en la presencia del Señor, no vamos a entrar en el reposo del Señor. O sea, no hay reposo hasta que estemos en el cielo de una manera definitiva. Y no hay tal cosa como jubilación para un cristiano. Un cristiano debe hacer de su vida algo productivo para la gloria de Dios en todo momento. Dice el texto aquí en el primer versículo que leímos que habían pasado muchos días. O sea, muchos días después del momento en el cual ya había nacido Isaac, o sea, del capítulo 21. Y vemos que él sencillamente tenía una sola opción. Cuando el Señor llama a Abraham, él respondió: heme aquí. Y esta es la actitud que tenemos que tener siempre. O sea, siempre disponible para el Señor.
O sea, no, que ya yo soy una persona muy mayor, que eso hay que dejárselo a los jóvenes, no, que ya yo tengo que... No hay retiro para el Señor. O sea, Señor, Abraham, heme aquí, ¿verdad? Heme aquí, disponible en todo momento. No hay tal jubilación. Es interesante que él recibe de parte del Señor una demanda que podíamos considerar como inconcebible. O sea, ¿cómo es posible que Dios le pida a una persona eso? ¿Qué le pidió? Que sacrificara a su propio hijo, algo que parecía completamente imposible. Toma a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve y ofrécemelo en holocausto en el lugar que yo te diré. ¿Cómo? Dios le estaba demandando a Abraham, después de una vida de fe, después de 100 y tantos años de edad, vuelvo y repito, porque a los 100 años es que había nacido Isaac, ¿verdad? Y ya Isaac era un muchachón en esta época, un adolescente. Consecuentemente, eran muchos años dando testimonio de fe, siguiendo al Señor en todo momento, y sin embargo Dios todavía se dispone a someterlo a prueba y le pide que sacrifique aquello que más amaba. Dice, a tu hijo, a tu único, y se lo enfatiza. Es como si Dios quisiera poner el dedo en la llaga y decirle, lo que te estoy pidiendo, yo sé que te va a doler. Parecería así, ¿no? Como si fuera una maldad del Señor, cosa que sabemos que es completamente imposible. Pero tenemos que recordar lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 48, cuando dice literalmente, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Abraham era receptor de todas las bendiciones del Señor. El poder de Dios se había manifestado a él. Él tenía una comunión constante con Dios. Dios había sido consecuente con él en todas sus súplicas. Lo había convertido en un guerrero victorioso en un momento dado para rescatar a Lot. En otra ocasión en un guerrero de oración para interceder por Sodoma, Gomorra y también por sus propios familiares que estaban ahí. Le había concedido gracia en todo lugar donde había ido. Le había librado de sus propios pecados y errores las veces que había mentido, preservando a Sara, su mujer. O sea, Dios había derramado todo tipo de gracia y bendiciones sobre él. Le había dado mucho a Abraham, como me ha dado mucho a mí, como seguramente te ha dado tanto a ti. Casi siempre tendemos a ver lo que nos falta, la mitad vacía del vaso, en vez de ver todo lo que el Señor ha llenado ya el vaso. Y si nosotros nos enfocamos con un corazón agradecido, su benignidad, el amor de Dios es lo que nos va a hacer buscar de Él para agradecerle. Y no esperar el hecho de que Dios un día pues nos someta bajo presión a unas circunstancias críticas para entonces nosotros buscar de Dios y levantar el rostro al cielo y clamar a Él pidiendo gracia y misericordia. Dios le había dado mucho a Abraham y le estaba pidiendo a Abraham mucho, que sacrificara lo que más amaba. Nosotros muchas veces profesamos cumplir el primer mandamiento, pero realmente Abraham no tendría que profesarlo, tendría que probarlo. ¿Ustedes recuerdan cuál es el primer mandamiento? ¿Lo recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. El primer mandamiento, el mandamiento fundamental, Dios por encima de todo, nuestro amor a Dios por encima de todo. Y llegó el momento en el cual Dios le pediría a Abraham que lo probara, que probara que su amor hacia él estaba por encima de su amor hacia su hijo, su único, al que ama, al hijo de la promesa, al hijo que esperó durante 100 años sin saber cómo era que Dios se lo iba a hacer posible, ya que como sabemos Sara era estéril y no podía concebir. Y él era un viejito, con 100 años de edad. Tratándose de una demanda extraordinaria, seguramente que Dios tenía un propósito extraordinario también. ¿Por qué extraordinaria? Porque no es de ninguna manera algo que Dios apruebe el sacrificio humano. El sacrificio humano fue algo que practicaron los pueblos paganos, los impíos. O sea, había algo de particular, era algo, una demanda que Dios le estaba haciendo a él que no se correspondía con el carácter de Dios, con el patrón de Dios. Dios no aprueba el sacrificio humano. Por el contrario, posteriormente inclusive va a legislar sobre eso, maldiciendo a aquel que fuese capaz de ofrecer sus hijos en sacrificio a los demonios. Porque Él no aprueba de ninguna manera esto, pero tenía un propósito mayor.
Y el hecho era que Abraham no tenía ningún tipo de duda sobre la procedencia de la demanda. Es que Abraham tenía una comunión permanente con Dios. O sea, la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Tenía una amistad con el Señor al punto tal en el cual cuando Dios le dijo, ¿verdad? Entrégame a tu hijo, toma a tu hijo, tu único, ve y ofrécemelo en holocausto. Él sabía que era Dios que se lo estaba pidiendo. Si me lo pidiera a mí, con la revelación que yo tengo y sabiendo que la palabra de Dios lo prohíbe completamente, diría, no puede venir de Dios. Pero él sabía que venía de Dios. Él sabía completamente que venía de Dios. Y nosotros debemos conocer a Dios personalmente de una manera tan íntima, conocer la palabra de Dios al punto tal de que nosotros podamos asegurarnos que cuando llevamos a cabo una acción sea irrefutablemente de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios y que lo que estamos haciendo corresponde con la voluntad de Dios. Muchas veces cerramos creyendo que viene de Dios algo que no viene de parte de Dios. Y por el contrario, otras veces muchas cosas que Dios sí demanda de nosotros no somos capaces de discernir para decir, tengo que hacerlo porque Dios me lo pide. Y es que sencillamente no tenemos tal comunión con Dios, tal hábito de escuchar a Dios y de hablar con Dios y de conocer a Dios y discernir la palabra de Dios y juzgar conforme a la palabra de Dios, como para poder saber cuando una cosa viene de Dios o no viene de Dios. Abraham es un tipo del Padre Celestial. Dios, dice la Escritura, que ofreció a su hijo amado, su unigénito hijo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Abraham, en cierta manera, estaba tipificando el sacrificio que años después Cristo habría de llevar a cabo, ofreciéndolo el Padre como un cordero para que tú y yo podamos ser salvos por su sangre derramada. Abraham conocía a Dios. Y como Abraham conocía a Dios, él sabía que no tenía ninguna otra opción, solamente confiar en Dios y obedecer. A pesar de lo contradictorio, lo demandante, lo fuerte, lo angustiante. Dice la Escritura en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó los ojos y miró al lugar de lejos. O sea, Abraham pura y simplemente obedeció. Él no buscó la aprobación de Sara. Él no fue y le preguntó a Sara y le dijo, Sara, ¿qué tú piensas? Mira, el Señor está pidiéndome. No. Si Dios demanda, no tenemos que buscar la aprobación de nadie, tenemos que hacer lo que Dios dice, punto. ¿Cuántas personas no han entregado su corazón a Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y se han convertido porque tienen temor a la opinión del esposo o de la esposa o del padre o del hijo? Si Dios te está demandando una entrega, tienes que hacerlo pura y simplemente, no tienes que cuestionarlo, ni mucho menos pedirle permiso a nadie más. Y él no busca la aprobación de Sara. Es un asunto entre él y Dios. Fue a él que Dios le dijo que le ofreciera a su hijo. Y fíjense que no procrastina, no dilata absolutamente, no pospone obedecerle. Dice que se levantó, como dice, muy de mañana. O sea, el pedido se lo hizo hoy y esa misma mañana siguiente, pues sencillamente comenzó a hacer lo que el Señor le pedía. Él mismo. No delegó sobre otros la responsabilidad. Estamos hablando de un patriarca, de un hombre con muchos siervos, un hombre muy rico, muy poderoso. Pero qué interesante, él mismo fue y le puso el panó a su asno, la silla. Él mismo fue y cortó la leña que iba a necesitar para el holocausto. Él mismo se levantó y él mismo dijo a los sirvientes, ven tú. Y le dijo a su hijo, ven, que vamos a adorar a Dios. Hermanos varones de esta congregación, hombres, Dios tiene demandas personales sobre nosotros como hombres. Y siempre vamos a tener el argumento de que mi esposa o mi mujer o mis hijos. Si Dios te demanda algo, tú tienes que saber que no tienes otra opción que sencillamente confiar en Dios y en buen dominicano tirar para adelante. Comenzar a hacerlo, comenzar a obedecer a Dios. Él tuvo 3 días de camino. Él caminó 80 kilómetros en dirección a Moriah desde donde estaba. Que por cierto, Moriah es el lugar
donde estaría posteriormente el templo en Jerusalén. Hoy día está la mezquita de Omar, el lugar de adoración, donde Salomón construiría el templo. Y tuvo 3 días para reflexionar sobre lo que el Señor le dijo. Tuvo 3 días para acongojarse. Tuvo 3 días para arrepentirse, para echarse para atrás. Tuvo 3 días para decir, no, Señor, eso no puede ser, yo no lo voy a hacer, yo no quiero, ¿cómo voy a matar a mi propio hijo? Pero tuvo también 3 días para fortalecerse en fe. ¿Y qué ustedes creen que hizo? Se fortaleció en fe. Lo que hizo durante esos 3 días fue fortalecerse en fe. Romanos capítulo 4, versículo 18, dice, él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Él, desde el principio, estaba completamente convencido de que la promesa que Dios le había hecho, que a través de Isaac le daría una gran descendencia y todas las naciones de la tierra serían bendecidas en él. Evidentemente está hablando del Mesías, del Cristo que vendría, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac. La bendición de la salvación para todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo. El perdón de pecado a través de Cristo, descendiente de Abraham. Él sabía que el Señor la iba a cumplir de una manera u otra. Y tú tienes que escoger entre confiar y obedecer, o dudar y perder entonces la bendición, perder el ser justificado. Dice que la fe de Abraham, Dios se la tomó en cuenta para justificarlo, para perdonarlo, para salvarlo. Su fe le fue contada por justicia, porque él no dudó por incredulidad. Él sabía, lo sabía desde antes de que Sara concibiese, y lo sabía en todo momento, de que Dios sería fiel para cumplir su promesa. Abraham confió en el Señor. Abraham confió en el Señor, confió en la naturaleza del Señor, confió en la palabra del Señor, en las promesas del Señor y en los propósitos del Señor. Y yo todo esto lo traduciría a una cosa: él confió en que Dios es bueno. Confió en que Dios es bueno. Y con el paso de los años, los que tenemos ya tiempo viviendo en la vida cristiana, podemos confirmarlo. Dios es bueno. Dios es bueno, y como dice la Escritura, y para siempre es su misericordia. Él confió en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la magnanimidad de Dios, en las promesas de Dios, en lo que la palabra de Dios dice, confió. Y evidenció esto de una manera muy clara. En el mismo pasaje vemos nosotros en el versículo 5 que Abraham le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Él iba a sacrificar a su hijo cuando subiera en la montaña, pero sin embargo le dice a los siervos: nosotros vamos a ir, vamos a adorar al Señor y vamos a regresar. ¿Estaba mintiendo? No, la Biblia no enseña que Abraham estaba mintiendo. La Biblia enseña todo lo contrario, que él sabía que de alguna manera, que él no entendía cómo, Dios iba a cumplir con su promesa, iba a preservar a Isaac. De eso es que se trata. Es confianza. En eso consiste la verdadera fe. Y él lo evidenciaba por su confianza en el futuro. Él dice, luego, en el futuro, dice, vamos a volver. Y fíjense que también en la respuesta que le da a su propio hijo, cuando Isaac le pregunta en el versículo 8, padre, yo veo que tú llevas el fuego, yo veo que tú llevas la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué le contesta a él en el versículo 8? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él sabía que Dios iba a proveer el cordero del sacrificio. Él sabía. Hebreos 11, hablando de este episodio, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su primogénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que estaba pensando él era eso. Él pensaba: yo no sé cómo,
Pero Dios tiene poder inclusive para, si yo lo mato, volverlo a resucitar, a levantarlo de los muertos. Porque el Señor va a cumplir su promesa de una manera u otra. Y cuando nosotros no comprendamos, cuando tengamos dudas en cuanto a algo que Dios de una manera muy clara nos ha manifestado, y para eso tenemos su palabra, ¿saben lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar que de una manera u otra la promesa de Dios se va a cumplir. De una manera u otra la promesa de Dios se va a cumplir. Hermanos, la fe de Abraham actuó conjuntamente con sus obras. Él no solamente creyó, sino que también actuó. Tomó la leña, el holocausto, la puso sobre su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo. Ustedes se imaginan el cuadro. Isaac comprendiéndolo y viendo la situación. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No es suficiente con decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. ¿Saben qué? La verdadera fe se manifiesta en la obediencia. Si tú dices que tú crees en Dios o que tú eres un creyente o que tú te convertiste, pero no obedeces a Dios, en las obras se evidencia la fe genuina. No fue justificado, dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta, versículo 21 al 24. No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras, por las obras? Y se cumplió entonces la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Una fe que no obra no es tal fe. Eso es lo que desarrolla muy claramente el apóstol Santiago. Las obras no salvan, pero la fe que sí justifica y salva se manifiesta por obras. Y Abraham sencillamente actuó conjuntamente con sus obras. Si tú dices ser salvo, ser justificado, y tu vida y tus acciones no reflejan esa realidad, entonces consecuentemente te estás engañando. Penosamente tengo que decírtelo, te estás engañando. Si eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, así como Abraham, debes responder con firmeza al llamado de Dios en cada ocasión y decir, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Parecería que era lo único que sabía decir Abraham en este pasaje. Heme aquí. En otras palabras, sí Señor, como dicen los militares, obedeciendo, acatando y poniendo por obra aquello que el Señor demanda de nosotros. Esa es la verdadera fe. Estamos enfocando el pasaje desde 4 puntos de vista. Solamente hemos visto el punto de vista de Abraham, o desde el punto de vista de Abraham. El segundo punto de vista es el de Isaac. Vamos a ponernos ahora en los zapatos de Isaac y vamos a ver lo que dice el pasaje en cuanto a Isaac. En primer lugar, vemos que Isaac fue iniciado e instruido por su padre. ¿Y por qué lo decimos? Él no manifiesta ninguna extrañeza, ninguna sorpresa, ni tampoco ninguna inconformidad. Cuando el Señor le dijo, levántate, vamos a ir a hacer un holocausto, vamos a adorar a Dios. Ustedes padres saben que en muchas ocasiones cuando le dicen a sus hijos vamos a la iglesia, ellos no actúan, no reaccionan como Isaac. Ellos dicen, ay, yo no tengo ganas, yo no quiero ir. Pero él no, simplemente él se fue detrás de su padre. Había sido instruido de tal manera, había sido iniciado de tal manera. Abraham, donde quiera que estaba, ofrecía holocaustos, ofrecía sacrificio, ofrecía adoración, honraba a Dios en todo momento. Y nuestros hijos no van a dar a Dios mayor tributo que aquel que le inculquemos nosotros con nuestro ejemplo. ¿Por qué algunos hijos no toman en serio la religión que sus padres le han enseñado? Porque sencillamente ven que es una pura religión vacía. Pero que en la vida diaria, en la cotidianidad, no está presente. La piedad no existe.
No es tan serio realmente aquello en lo que dice creer papi o mami. Pero no es el caso de Isaac. Él sencillamente, el padre le dice vámonos y se va. 3 días de camino, no hay problema. No se manifiesta en ningún momento en todo el pasaje una palabra de inconformidad o de rebeldía de parte de Isaac. Estamos analizando el pasaje desde el punto de vista de Isaac o desde Isaac, ¿verdad? En segundo lugar, nosotros vemos cómo acata obedientemente esas resoluciones de su papá, al punto tal de que dice el versículo 6 que él mismo cargó la leña. O sea, el papá le dijo, mira, cargó la leña. Y nosotros hacemos muchos daños a nuestros hijos cuando nosotros no los involucramos, los mantenemos al margen de las responsabilidades diarias, familiares y sobre todo las eclesiásticas. Si no enseñamos a nuestros hijos a honrar y a servir al Señor y a participar de aquellas cosas, involucrándose en ellas, muy por el contrario. La filosofía del mundo dice, bueno, tú tienes que estimular cuando tú quieras que tus hijos hagan algo. ¿Cómo? Dándole una recompensa. Y por eso estamos como estamos. Por eso todo el mundo busca lo suyo. ¿Dónde está lo mío? Porque si no hay nada para mí, consecuentemente yo no me meto en eso. En términos seculares y en términos espirituales muchas veces sucede igual. Cada quien busca lo suyo, cada quien es egoísta. Y aquí vemos que sencillamente lo involucra. Vamos a adorar. Cogió la leña y se le encaquetó al muchacho en la espalda para que fuera cargando la leña. Cuando nosotros intercambiamos recompensa por el deber cumplido, estamos haciéndole un gran daño a nuestros hijos. El deber hay que cumplirlo, no a cambio de recompensa. Cuidado, jóvenes que tienen hijos jóvenes, patrimonios jóvenes, tengan cuidado con eso. Pero en fin, ese no es el tema de esta mañana. Isaac entiende perfectamente bien la necesidad de que hubiera una víctima para ofrecer el sacrificio. Fíjense que cuando va en el camino lo que le pregunta es eso, bueno, ¿y dónde está la víctima para el holocausto? ¿Dónde está el cordero que vamos a utilizar? Porque él entendía que si iba a haber un sacrificio debía haber un derramamiento de sangre. Ustedes saben que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y por eso Cristo tuvo que morir y derramar su sangre para podernos redimir a nosotros de nuestro pecado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él entendía la necesidad de una víctima. Isaac confiaba completamente en la respuesta de su padre. Y cuando él le pregunta al papá, sabía que el papá le iba a decir la verdad. Y cuando el papá le responde, Dios se proveerá de cordero, hijo mío, no hay más que hablar. Él no lo veía. Él estaba cargando la leña, él veía que había fuego, posiblemente llevaban carbones encendidos o quién sabe qué, pero no veía el cordero. Dios se proveerá de cordero. Isaac confiaba en la respuesta de su padre y no presenta ningún tipo de resistencia ni oposición en el momento en que finalmente es atado por su padre y va a ser victimado por su padre. Pero lo mejor de esto es que cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Génesis, a lo largo de toda la Biblia, no vemos en ninguna parte que en el corazón de Isaac quedase ningún tipo de resentimiento en base a la memoria de lo que una vez su padre estuvo a punto de hacer, que era matarlo. Porque él entendió que su padre estaba obrando en obediencia a la demanda de Dios. Muy por el contrario, lo que vemos en la vida de Isaac, y ya llegaremos a esos pasajes, es una reverencia a Dios por haber sido el Dios de Isaac su padre y de Abraham su abuelo. E Isaac habrá de ser un hombre piadoso también, un hombre temeroso de Dios, así como va a ser también un hombre sujeto a su padre. Hermanos, Isaac es un modelo también. Él es un modelo del creyente que está dispuesto a ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, pero voy a abundar un poquito más, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Él estaba ahí y él estaba dispuesto a ofrecerse. Y tú y yo debemos estar dispuestos a ofrecer todo lo que tenemos, todo lo que somos,
todo, nuestras manos, nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tenemos, nuestra voluntad, tenemos que sujetarla a Dios y estar dispuesto a ofrecérsela a Dios. Es la exhortación de Romanos. A los cristianos verdaderos, a los creyentes, le dice que a causa de la misericordia de Dios que ha tenido con nosotros, debemos presentarle todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque a Él es que tenemos que rendirle un culto racional. Isaac es un modelo perfecto para cada uno de nosotros. Hemos visto el punto de vista, o desde el punto de vista, hemos examinado el pasaje desde el punto de vista de Abraham y desde el punto de vista de Isaac. Ahora vamos a examinarlo desde el punto de vista de Dios. Acuérdense que son ¿cuántos puntos de vista? 4. Vamos a verlo desde el punto de vista de Dios ahora. Lo primero que vemos nosotros en el mismo inicio de la lectura del pasaje es que Dios prueba a los suyos, ¿verdad? Dice el texto literalmente, aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham. Tú dirías, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Bueno, Dios prueba a los suyos. Y ¿saben una cosa? Es por amor que lo hace. A los suyos, a los que ama, los prueba. Los prueba. Tenemos que diferenciar muy claramente las tentaciones de las pruebas. Las tentaciones vienen como consecuencia de la acción del maligno, tentaciones del diablo, que apelan por lo general a nuestra propia concupiscencia. La Biblia enseña de una manera muy clara que cuando alguna persona es tentada, no puede decir que es tentado por parte de Dios, porque Dios es incapaz completamente. Él no puede ni ser tentado él por el mal, ni él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y es seducido, y entonces como se produce aquella cadena que nosotros todos conocemos, ¿no? La cadena de que la concupiscencia pare, da a luz el pecado, y el pecado trae como consecuencia la muerte, y ese es el problema. Pero Dios no tienta, el diablo tienta, y nuestra naturaleza, nuestras pasiones, también se convierten en un instrumento de tentación. Las pruebas son todo lo contrario. Las tentaciones para que nosotros caigamos, tropecemos, avergoncemos a Dios, desechemos a Dios, menospreciemos a Dios. Pero las pruebas es todo lo contrario. El propósito de Dios con la prueba es fortalecer nuestra fe. La Biblia lo dice una y mil veces. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. La prueba que Dios la utiliza el Señor para que nuestra fe, en el momento en que Cristo venga a buscarnos, esté a un punto tal de esplendor en la cual el Señor pueda recibir gloria a través de la fe nuestra. En otras palabras, Dios quiere fortalecernos y purificarnos a través de las pruebas. Dice la Escritura que el crisol se usa para purificar la plata y que la hornaza se utiliza para purificar el oro, dos metales preciosos. Pero que es Dios el que prueba los corazones de los hombres. Con las pruebas de nuestros corazones, el Señor purifica nuestros corazones. Cual que sea tu prueba, a veces son pruebas de salud, a veces son pruebas de escasez o problemas personales o interpersonales, asuntos de trabajo, asuntos de diferente naturaleza. Esas pruebas, cuando Dios las concede, las permite, cuando provienen de Él, siempre, 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 siempre las va a utilizar para nuestro bien. Para que una vez soportada la prueba, entonces nosotros podamos estar honrándole, glorificándole y dándole acción de gracias por su misericordia para con nosotros. Hermanos, Dios demanda, Dios espera que nosotros le entreguemos siempre lo que más valoramos. Eso es muy importante. Dios no quiere de nosotros lo que nos sobra. Dios quiere de nosotros lo que apreciamos. Ponte a pensar qué es lo que más tú aprecias en el mundo. Para Abraham era su hijo, no cabe duda. No era su esposa, evidentemente. No eran sus bienes, evidentemente. No era su prestigio, evidentemente.
Era su hijo amado, esperado. Y sin embargo, Dios se lo demanda. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¡Wow! Como decíamos antes, directo al pecho, directo al pecho. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuán lejos estamos nosotros dispuestos a llegar confiando en Dios y obedeciendo sus mandatos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros? Abraham estuvo dispuesto. Dios espera, Dios demanda. Desde el punto de vista de Dios, Dios estaba demandando aquello de lo cual él tenía derecho. La vida de Abraham, la vida de Isaac, dependía de él, era fruto de su misericordia y de su gracia. Pero ¿hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a desprendernos de aquellos que amamos mucho, sencillamente porque Dios lo demanda? Algunos no están dispuestos a desprenderse de su trabajo, o de sus bienes, o de su prestigio, o de su carrera, o de su dinero, o de su confort. Cuanti menos de sus hijos. Desde el punto de vista de Dios, Dios está esperando que Abraham obedezca. Y Abraham va a obedecer cumpliendo lo que Dios estaba esperando de él. Se lo pidió esperando que sencillamente hiciera lo que hizo, decir: heme aquí. Dios nos ordena a nosotros marchar adelante, y es muy interesante que nunca nos va a mostrar exactamente el camino. El compromiso de Dios está en guiarnos, en acompañarnos, pero no en dejarnos ver el panorama claro. Ustedes se han puesto a pensar sobre eso. Ustedes se recuerdan lo que dice Juan. Juan dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde vas, y así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Y Dios le dice a Abraham: vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En otra palabra, coge en esa dirección y yo te voy a avisar dónde es que tú vas. 3 días de camino. Dios espera que nosotros sencillamente echemos adelante, corramos la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios espera eso. Si nosotros vamos a esperar o vamos a pretender entenderlo todo, comprenderlo todo, trazar un plano de ruta, no va a ser posible. Vamos a tener simplemente que confiar en que Él va a estar al lado de nosotros, y en el camino vamos a encontrar muchos inconvenientes. Y quisiera hacer una referencia al libro del Progreso del Peregrino, por si algunos de ustedes lo conocen, sin entrar en detalle, cómo el peregrino comienza su carrera hacia la ciudad celestial y comienza a encontrar problemas en el camino, tropiezos en el camino. Pero él sabía dónde iba a parar, aunque no sabía exactamente cómo iba a llegar a ese lugar. Hermanos, Dios está al lado de nosotros. Él quiere que marchemos, que vayamos adelante. Él no quiere que tú seas la misma persona que te convertiste hace 3 años, 5 años, 10 años. El apóstol Pablo insistía en eso. Dice: debiendo ustedes ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a explicar los rudimentos de la doctrina, en vez de ir adelante hacia la perfección. El Señor quiere que sencillamente, sabiendo lo que tengamos que hacer, pues marchemos, como lo hizo Abraham. Y Dios siempre va a manifestar su gracia en el lugar y en el momento oportuno. En el versículo 11 y 12 dice que el ángel de Jehová, y esto es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo mismo, el mismo Dios antes de su encarnación, dice: Abraham, Abraham. Y él dijo: heme aquí. Eso con el cuchillo en la mano y con el muchacho amarrado, en el momento en que va a cortarle el cuello. Heme aquí, Señor. En otras palabras, estoy haciendo lo que tú me dijiste. Entonces el Señor dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Él va a prevenirnos de cometer errores. Él nos va a librar
Él va a librar al inocente también. En el caso de Isaac, su hijo. Él va a cumplir su propósito, y cumplido el propósito del Señor, entonces la prueba terminó. Pero no antes. Él dice, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya se acabó la prueba, Abraham. Dios no necesita vernos actuar para creer o saber si nosotros de verdad confiamos o no confiamos en Él. La Biblia dice que Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, pero sin embargo, Él demanda que nosotros ejerzamos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, para entonces bendecirnos. Él lo demanda. Cuando el Señor dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, Él sabe lo que hay en el corazón. Él sabe si hay un arrepentimiento genuino o no. Él sabe si hay la disposición de comenzar una nueva vida y dejar atrás la vida del pecado, el camino del pecado. Él lo sabe o no, pero sin embargo da una orden, dice arrepentíos y convertidos. Y solamente si te arrepientes de corazón y te conviertes a Cristo, o sea, comienzas a caminar en dirección hacia Él, dejando la dirección de tu vida anterior, entonces tus pecados van a ser borrados y van a venir de la presencia del Señor refrigerios, bendiciones. O sea, Dios demanda que nosotros ejerzamos nuestra voluntad para entonces bendecirnos. Y nosotros lo vemos acá con el ejemplo de Abraham muy claro. ¿O acaso necesita Dios vernos actuar para saber lo que hay en nosotros? Pero dice, pero ya yo conozco, le dice Abraham, que tú temes a Dios por cuanto no me negaste. En otras palabras, por cuanto tú obedeciste mi voz. Hermanos, tenemos un Dios que prueba a los suyos, que demanda de nosotros que le entreguemos aquello que más amamos, que no tengamos ninguna reserva. Y tenemos un Dios que nos manda a echar adelante, confiando en que sencillamente Él va a estar al lado de nosotros. Y Él nos va a proteger, nos va a prevenir, nos va a guardar hasta que cumpla su propósito a través de la prueba. Y terminada la prueba, entonces recibiremos las bendiciones. ¿Ustedes saben cuál es la bendición fundamental que Dios da a un ser humano? La salvación. Y es muy interesante, porque en Hebreos capítulo 6, nosotros vemos cómo Dios, jurando por sí mismo, como lo hace con Abraham, garantiza por dos cosas por las cuales Dios no puede mentir, que es su promesa y su juramento. Él garantiza la salvación a todos aquellos que creen en Él. Fíjense qué interesante. Dice el versículo 15. ¿Están conmigo en el texto? Llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado. Interesante, ¿no le resulta interesante? Dios jura, dice, yo juro por mí mismo, dice Dios. Imagínense el cuadro. ¿Ok? Por mí mismo he jurado, diciendo, de cierto, estoy en el versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo tu único, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Abraham recibiría como consecuencia descendencia, tierra, posesiones, protección. Y el Mesías vendría de él. Y todo esto porque pura y simplemente Dios había hecho un juramento en base a Él mismo. Y igualmente sucede con nosotros los creyentes. En Hebreos capítulo 6 dice lo siguiente, haciendo referencia a ese pasaje, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa
la inmutabilidad de su consejo o de su juramento. Dice, interpuso juramento diciendo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme y segura, como segura y firme ancla del alma. Como yo sé que ustedes no han podido encontrar el pasaje, y no quiero detenerme mucho en eso, ¿qué es lo que está diciendo? Que así como Dios a Abraham le hizo un juramento en base a él mismo, no dice, así mismo en el caso de los creyentes, como Dios no puede jurar por alguien mayor que él, te lo juro por Dios, no puede decir Dios porque Él es Dios, ¿verdad? Hizo un juramento en base a sí mismo también. Y ese juramento se constituye para nosotros en un ancla firme de nuestra alma en cuanto a la promesa de la vida eterna que Dios ha prometido, valga la redundancia, a los que le obedecen y a los que creen en Él. En otras palabras, Dios confirma, garantiza y asegura plenamente la salvación a aquellos que son de la fe de Abraham. Y la pregunta sería la siguiente: ¿Dios ha jurado por ti? Entiéndeme la pregunta. Es una pregunta capciosa. Dios no puede jurar por nadie que no sea mayor que Él. Y como no hay nadie mayor que Él, no puede jurar sino por sí mismo. Pero es a favor o de Abraham, o de ti, o de mí. Y si Dios ha interpuesto juramento en cuanto a tu salvación y ha jurado perdonarte, salvarte, si tú tienes la seguridad de que Dios te ha salvado para vida eterna, entonces tú tienes un ancla firme y segura para tu alma. Al que Dios recibe no le echa fuera. Al que Dios perdona, lo perdona una vez y para siempre. Y eso lo hace en base a un juramento y una promesa que Él se ha hecho a sí mismo y que habrá de cumplir por encima de todas las cosas. Eso es precioso, eso es precioso. Pena que es un texto que no tenemos tiempo para, si quieren después lo pueden leer, Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 19. Bueno, son 4 puntos de vista, ¿verdad? Vimos desde el punto de vista, el pasaje lo enfocamos desde el punto de vista de Abraham, después de Isaac, después de, ¿cómo es? De Dios. Y ahora finalmente desde el punto de vista del cordero, del carnero. Desde el punto de vista del carnero. El carnero es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios. Y en este caso vemos que fue exactamente lo mismo. El Señor se proveyó de cordero. Dios es quien le manda el cordero a Abraham, puesto ahí para que Abraham solamente tuviera que tomarlo y ofrecerlo en holocausto, en lugar de su hijo. Y Dios provee a Jesucristo como un cordero, el cual ofrece en el Calvario en lugar del pecador, para que nosotros no tengamos que morir para siempre, en lugar de nosotros. Es el cordero provisto por Dios, un cordero perfecto, un cordero inmaculado, un cordero que no tiene tacha, ni mancha, ni arruga, el único que no conoció pecado. El Señor lo ofrece, el Padre lo ofrece. Cristo, el Cordero de Dios. Él fue ofrecido en sacrificio en lugar de nosotros. Y nosotros vemos que en el versículo 13 eso fue exactamente lo que sucedió. Él tomó el cordero y lo ofreció, dice, en lugar de su hijo Isaac. ¿Ustedes creen que luego que el Señor ha ofrecido, ha puesto delante de nosotros el cordero perfecto, luego que el Señor ha aderezado, por así decirlo, el altar y la leña, ha compuesto todo esto, le llamó Calvario, ¿Él va a aceptar algún otro tipo de sacrificio? Ustedes se imaginan que Abraham en el momento dijera, no, pero no vamos a coger ese cordero, no, vamos a sacrificarte a ti, o no vamos a coger ese cordero, vamos a buscar una liebre. Fue el cordero que Dios proveyó, y era el único apto para sustituir
a su hijo Isaac. Hermanos míos, amigos míos, la pregunta es la siguiente: ¿Jesucristo ha sido tu cordero sustituto? ¿Jesucristo ha sido tu cordero sustituto? Porque si no lo ha sido, todavía la culpa de tu pecado está sobre ti. Y la sentencia de muerte está sobre ti. Y el pedernal está en la mano y el cuchillo habrá de degollarte. Y perecerás para siempre en el infierno. A menos que el Cordero provisto de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te sustituya, te redima y ocupe tu lugar. Y eso es lo que tienes que hacer esta mañana. Decirle: Señor Jesucristo, gracias por venir a morir en la cruz en mi lugar. Esa es la invitación que yo te hago. Y creo que debes hacerlo ahora mismo. Si eres sensata, si eres un hombre sensato, debes hacerlo ahora. Decirle: Señor Jesucristo, gracias. Ven a mi corazón. Lávame de mi pecado con tu sangre. Acepto voluntariamente. Me arrepiento y me convierto a ti. El sacrificio tuyo. Vamos a orar. Esta es la oportunidad que todos podemos inclinar nuestros rostros. Y tal vez esta mañana es el momento en el cual tu relación con Dios va a cambiar de una vez y para siempre. Va a ser el día, hoy, día 17 de enero del año 2016, en el cual Jesucristo perdone tus pecados. Tus culpas sean puestas sobre Él y su sacrificio sea suficiente para que Dios, el Padre, te perdone una vez y para siempre, y que tú puedas tener una segura y firme ancla del alma en la promesa que hizo el Señor, y de que todo aquel que en Él crea será salvo. Habla con Dios. Habla con el Señor Jesús. Dile: Señor Jesucristo, aquí estoy. No permitas que yo perezca para siempre. Sálvame, Señor. Esta mañana no solamente voy a creer, sino que voy a obrar. Voy a obrar en obediencia. Yo no sé lo que vas a hacer conmigo. Yo no sé en qué manera me vas a conducir hasta el cielo. Pero hoy yo quiero, confiando en ti, entregarte mi vida. Por encima de todo, Señor, te amo a ti, Señor, y te recibo a ti. Con tus propias palabras, en la manera que tú quieras. Él ve tu corazón. Él sabe lo que hay en tu corazón. Pero Él dice en la Biblia que Él quiere oírlo con tus labios. Habla con Él. Padre Celestial, así como en la vida de Abraham este momento fue cimero, que sea también así este día para las vidas nuestras también. Y en manera especial, Señor, para aquellos que han suplicado por el perdón y la salvación en este día. Bendíceles, Señor. Confírmales en la fe. Enséñales a amarte, Señor. Muéstrate a ellos y revélate en tu palabra. Ayúdales a crecer, a marchar hacia adelante, a estar disponibles para ti, Señor. Gracias por esta mañana y el volver a ver el rostro de mis hermanos, Señor. Encomendamos a los que vuelven a partir, que estudian fuera. Al tiempo, Señor, que te rogamos que nos ayudes como familia, Señor, a ser más fieles a ti, más consagrados a ti, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.